El cristianismo, en su larga y fascinante historia, ha sido testigo de numerosas divisiones. Desde sus humildes comienzos en el Medio Oriente hasta su expansión global, ha enfrentado desafíos y cambios significativos. Sin embargo, pocas son tan significativas como la separación entre las iglesias católica y ortodoxa. Esta división no solo alteró el curso de la historia religiosa, sino que también tuvo profundas implicaciones culturales y políticas. Estas dos ramas del cristianismo, que comparten raíces en la cuna misma de la fe, son testimonio tanto del poder unificador como de las complejidades de las creencias religiosas. Desde los primeros días de la Iglesia, las diferencias en interpretación y práctica comenzaron a emerger. Si bien tienen mucho en común, sus diferencias en teología, práctica y gobierno han dado forma a identidades distintas a lo largo de los siglos. Estas diferencias se reflejan en sus ceremonias, iconografía y estructuras de liderazgo. La Iglesia Católica, con su centro en la Ciudad del Vaticano, venera al Papa como la máxima autoridad en la tierra. Esta centralización del poder ha permitido una cohesión y uniformidad en la doctrina y práctica. Cuenta con una vasta cantidad de seguidores en todo el mundo, unidos por una estructura jerárquica y una rica tradición de discurso teológico. Desde América Latina hasta Europa, la influencia de la Iglesia Católica es innegable. Por otro lado, la Iglesia Ortodoxa, compuesta por varias iglesias autocéfalas, cada una dirigida por un patriarca, tiene sus orígenes en el Imperio Bizantino. Esta estructura descentralizada permite una diversidad de prácticas y tradiciones dentro de la ortodoxia. Enfatiza una profunda conexión con los primeros padres de la Iglesia y una espiritualidad impregnada de misticismo y tradición. Los iconos y reliquias juegan un papel central en la vida espiritual de los fieles ortodoxos. Estas dos ramas, a pesar de su historia compartida, divergieron con el tiempo, y sus diferencias se solidificaron en una separación formal en el siglo XI. Este evento, conocido como el Gran Cisma, fue el resultado de siglos de tensiones acumuladas. Esta separación, conocida como el Gran Cisma, marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo. Las disputas teológicas y las diferencias culturales se convirtieron en barreras insuperables. Dejó un legado de debate teológico, maniobras políticas y divergencia cultural que continúa dando forma al panorama de la fe cristiana en la actualidad. Las discusiones sobre la naturaleza de Cristo, la autoridad papal y otros temas siguen siendo relevantes. La historia de las iglesias católica y ortodoxa es un testimonio del poder perdurable de la fe. A pesar de sus diferencias, ambas han mantenido una devoción inquebrantable a sus creencias y prácticas. También destaca las complejidades de la interpretación humana y la relación, a menudo turbulenta, entre religión y poder. Las luchas por la supremacía y la pureza doctrinal han dejado una marca indeleble en la historia. Comprender sus diferencias requiere un viaje en el tiempo, al corazón mismo del Imperio Bizantino, donde se sembraron las semillas de la división. Es un viaje que revela tanto la grandeza como las debilidades de la humanidad en su búsqueda de lo divino. El año 1054 se erige como un hito en la historia cristiana, marcando la separación formal de la Iglesia en ramas oriental y occidental. Este evento, conocido como el Gran Cisma, fue la culminación de siglos de crecientes tensiones y desacuerdos teológicos. Si bien a menudo se atribuye a un solo evento, la mutua excomunión del Papa y el Patriarca de Constantinopla, sus raíces son mucho más profundas. Las semillas de la discordia se sembraron mucho antes del siglo XI. Las diferencias culturales y lingüísticas entre el Oriente de habla griega y el Occidente de habla latina crearon una división cada vez mayor. Las disputas teológicas, particularmente en lo que respecta a la naturaleza del Espíritu Santo, tensaron aún más las relaciones. El Oriente, adhiriéndose al credo niceno original, sostenía que el Espíritu Santo procede únicamente del Padre. Occidente, sin embargo, introdujo la cláusula filioque, afirmando que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Esta disputa teológica, aparentemente misteriosa para el extraño, tuvo profundas implicaciones para la comprensión de la Trinidad y la relación entre Dios Padre y Dios Hijo. El Oriente vio la adición occidental como una innovación, un alejamiento de la fe de los primeros padres de la Iglesia. Occidente, sin embargo, lo vio como una aclaración, una articulación necesaria de la divinidad de Cristo.
Las tensiones políticas exacerbaron aún más la situación. El surgimiento de un poderoso papado en Roma, que reclamaba jurisdicción universal sobre toda la Iglesia, chocó con la autonomía tradicional de los patriarcados orientales. El Oriente, con su larga historia de patrocinio imperial y gobierno conciliar, se resistió a estas pretensiones papales. El escenario estaba listo para una confrontación que alteraría irrevocablemente el curso de la historia cristiana. En el corazón del Gran Cisma se encontraba un complejo debate teológico sobre la naturaleza de la Santísima Trinidad. Este debate no solo era una cuestión de doctrina, sino que también reflejaba profundas diferencias culturales y filosóficas entre las dos mitades del mundo cristiano. Esta doctrina, central en la creencia cristiana, define a Dios como un solo Dios en tres personas coiguales y coeternas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad es un misterio que ha sido objeto de reflexión y veneración durante siglos. Si bien tanto el Oriente como el Occidente afirmaron esta verdad fundamental, su comprensión de la relación entre las tres personas, particularmente en lo que respecta a la procedencia del Espíritu Santo, se convirtió en un punto importante de discordia. Esta diferencia teológica se enraizó profundamente en sus respectivas tradiciones y prácticas litúrgicas. La Iglesia oriental, arraigada en la tradición teológica de los primeros padres de la Iglesia, se adhirió al credo niceno original, formulado en el año 325 después de Cristo. Este credo fue un pilar de la fe ortodoxa y se consideraba inmutable. Este credo decía que el Espíritu Santo procede del Padre. Esta formulación subrayaba la importancia de mantener la pureza de la enseñanza original de los apóstoles. Esta comprensión enfatizaba al Padre como la única fuente y origen de la deidad, con el Hijo y el Espíritu Santo procediendo eternamente de él. La teología oriental veía esta relación como esencial para preservar la unidad y la distinción dentro de la Trinidad. La Iglesia occidental, sin embargo, introdujo la cláusula filioque en el credo niceno, afirmando que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Esta adición fue vista como una evolución necesaria de la doctrina para reflejar una comprensión más completa de la relación trinitaria. Esta adición, aunque aparentemente menor, tenía un peso teológico significativo. Cambiaba la dinámica de la relación entre las personas de la Trinidad y tenía implicaciones profundas para la teología y la liturgia occidental. Enfatizaba la comprensión de Occidente de la plena divinidad del Hijo y su igualdad con el Padre, destacando su unidad en esencia y acción. Para los teólogos occidentales, el filioque era una afirmación necesaria de la coigualdad del Hijo con el Padre. Para el Oriente, el filioque representaba una alteración injustificada del credo, un alejamiento de la fe de la Iglesia primitiva. Los teólogos orientales veían esta adición como una amenaza a la integridad de la tradición apostólica. Argumentaron que socavaba el papel único del Padre como única fuente de la deidad, potencialmente subordinando al Hijo y perturbando el delicado equilibrio dentro de la Trinidad. Esta preocupación reflejaba una visión profundamente arraigada de la estructura y la armonía de la Trinidad. Occidente, sin embargo, defendió el filioque como una aclaración necesaria, una articulación más completa del testimonio bíblico de la procesión del Espíritu Santo, tanto del Padre como del Hijo. Para ellos, esta adición no era una alteración, sino una profundización de la comprensión teológica. Este debate teológico, aunque complejo y matizado, alimentó la creciente división entre Oriente y Occidente. No solo era una cuestión de palabras, sino de profundas diferencias en la comprensión de la naturaleza de Dios y la estructura de la Iglesia. Se convirtió en un símbolo de sus trayectorias teológicas divergentes y un punto de discordia que finalmente contribuyó a la ruptura formal en 1054. Este cisma dejó una marca indeleble en la historia del cristianismo, cuyas repercusiones se sienten hasta el día de hoy. Más allá de las disputas teológicas, la cuestión de la autoridad jugó un papel fundamental en el cisma entre las iglesias católica y ortodoxa. Este conflicto no solo se centró en diferencias doctrinales, sino también en cómo se debía gobernar la Iglesia y quién tenía la última palabra en asuntos de fe y moral. La Iglesia occidental, con centro en Roma, desarrolló una estructura fuertemente centralizada con el Papa en su cúspide. Esta centralización permitió una administración más uniforme y una toma de decisiones más rápida, pero también generó tensiones con aquellos que valoraban la autonomía local.
La Iglesia Oriental, por otro lado, mantuvo un modelo más descentralizado, con varios patriarcados compartiendo la autoridad. Este enfoque fomentaba una mayor diversidad y respeto por las tradiciones locales, pero a veces dificultaba la coordinación y la unidad en la toma de decisiones. El Papa, considerado el sucesor de San Pedro y el vicario de Cristo en la tierra, reclamó jurisdicción universal sobre toda la Iglesia. Esta afirmación de autoridad universal fue vista como una extensión natural de la misión de Pedro, a quien Jesús confió las llaves del reino de los cielos. Esta afirmación, arraigada en interpretaciones bíblicas y reforzada por desarrollos históricos, posicionó al papado como el árbitro final de la doctrina y la disciplina dentro de la cristiandad. Los documentos históricos y los decretos papales consolidaron esta posición, estableciendo precedentes que serían seguidos por siglos. Las declaraciones del Papa sobre asuntos de fe y moral se consideraron infalibles, con el peso de la autoridad divina. Esta doctrina de la infalibilidad papal, proclamada formalmente en el Concilio Vaticano I y después en 1870, subrayó la creencia de que el Papa, cuando habla ex cátedra, está protegido del error por el Espíritu Santo. La Iglesia Oriental, si bien reconocía la antigüedad del obispo de Roma, rechazaba la noción de supremacía papal. Para ellos, la primacía del Papa era de honor, no de jurisdicción, y no implicaba autoridad sobre otros patriarcas. Veían a la Iglesia como una comunión de iguales, con cada patriarca liderando su propia Iglesia autocéfala o autónoma. Este modelo reflejaba una visión de la Iglesia como una federación de comunidades independientes, unidas por la fe y la tradición, pero no subordinadas a una única autoridad central. Las decisiones sobre asuntos de fe, argumentaron, se tomaban mejor a través de procesos conciliares, donde todos los obispos pudieran reunirse y deliberar colectivamente, guiados por el Espíritu Santo. Este enfoque colegiado aseguraba que las decisiones reflejaran el consenso de toda la Iglesia, no solo de una figura central. Esta diferencia fundamental en la comprensión del gobierno de la Iglesia alimentó las tensiones entre Oriente y Occidente. Las disputas no solo eran teológicas, sino también sobre la naturaleza misma de la autoridad y el liderazgo dentro de la Iglesia. El Oriente vio las tendencias centralizadoras del papado con recelo, considerándolo una usurpación de su autonomía tradicional y un alejamiento del modelo de liderazgo más colegiado de la Iglesia primitiva. Esta desconfianza se profundizó con el tiempo, exacerbando las divisiones. Occidente, a su vez, vio la resistencia de Oriente a la autoridad papal como un signo de desobediencia y una amenaza para la unidad de la Iglesia. Para los líderes occidentales, la centralización era esencial para mantener la cohesión y la ortodoxia en un mundo cristiano cada vez más diverso. El choque entre estos dos modelos de gobierno de la Iglesia, entrelazado con desacuerdos teológicos y consideraciones políticas, creó un callejón sin salida que finalmente contribuyó a la ruptura formal en 1054. Este evento, conocido como el Gran Cisma, marcó una división duradera que aún resuena en la cristiandad moderna. El cisma dejó atrás dos modelos distintos de liderazgo eclesiástico, cada uno de los cuales dio forma a la trayectoria de sus respectivas tradiciones. La Iglesia Católica continuó con su estructura centralizada, mientras que la Iglesia Ortodoxa mantuvo su enfoque descentralizado, reflejando sus diferentes visiones de la autoridad y la unidad en la fe.